Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Y ya estamos conectados con nuestra segunda parte del panel. Roberto Fantozzi. ¿Cómo estás, Roberto? No. Y Pepe Aute, diputado independiente. ¿Cómo estás, Pepe? Hola, buen día, Roberto. Oye, Pepe, déjame hacerte una pregunta sobre esta situación de Florcita Motúa. ¿Quién toma la definición final sobre si es que hay medidas internas o esto es una situación que básicamente se espera los resultados de la justicia? Bueno, las medidas definitivas y contundentes las tomará la justicia, justipreciando los antecedentes. Pero nosotros nos anticipamos y la mesa de la Cámara envió los antecedentes a la Comisión de Ética. La Comisión de Ética escuchó tanto al diputado como a la víctima y entrega una resolución la próxima semana. Ahora, las máximas sanciones de la Comisión de Ética son, por supuesto, bajas, simbólicas, si tú quieres. La Cámara no tiene autoridad para suspender el ejercicio del derecho a participar en las sesiones y a votar de un parlamentario. Solo la justicia lo tiene. Pero fue expulsado además de su comité. Entiendo yo que renunció y fue expulsado también del Partido Humanista. Entregó la presidencia de la Comisión de Cultura para, comillas, dedicarse a su defensa. Pidió una licencia médica el día miércoles, pero el jueves estaba votando, de manera que perdió la licencia médica. Tendrá que inventar otra o seguir participando. Pero es la justicia, sí, efectivamente, la que tiene que eventualmente desaforarlo y evaluar el castigo pertinente. Sí, no, yo te lo preguntaba porque en esta materia, cuando toca a un poder del Estado como el Parlamento, que tiene una relación relativamente casi esquizofrénica con la ciudadanía, digamos, de repente tiene una pésima presentación en las encuestas. A veces las cosas mejoran cuando se aprueba un proyecto de ley que masivamente ha sido aprobado, pero ¿qué tanto, yo pensaba ahí, se rigen los criterios que eventualmente todos tendríamos en términos de esperar una situación de la justicia o previamente, como tú muy bien dices, se hizo un evento particular para analizar el caso y así se tomaron estas decisiones que tú planteaste? Claro, de algún modo no es que sea un anticipo de juicio, pero todos consideraron que los antecedentes eran demasiado fuertes como para permanecer solamente a la espera del proceso judicial y para evitar la defensa corporativa, que es el reflejo típico en estas situaciones. Sí, pues. Es verdad, ya. Eso te lo quería preguntar porque no tenía claro cómo funcionaba. Roberto, ¿cómo estás viviendo estos días de vacaciones? ¿Vas a pedir permiso para salir de vacaciones o te quedas aquí en Santiago? Prefiero quedarme en Santiago. Honestamente, me han invitado 12 hijas mías, pero es mucho más tranquilo que hacer Santiago. No me haya sucedido que me queden en cuarentena, afuera, difícil de... Y lo paso bien en Santiago. Yo reconozco claramente que enero y febrero es la ciudad mucho más tranquila que durante el año. Roberto, dime, ¿dijiste 12 hijas o 2 hijas? No, 2 hijas me invitaron. 2, ya. Los otros 2 no han hecho extensivo nada todavía. Oye, no, y con referente a la situación, ayer yo he participado en una mesa PYME que se llama, que fue creada creo en el Congreso, y el Congreso, la Comisión de Hacienda que tiene a una tutela sobre ella. Efectivamente hay que rendirle cuenta a las comisiones de Hacienda, tanto de la Cámara de Diputados y del Senado. Efectivamente, la situación que nos vamos a enfrentar nuevamente no va a ser fácil,
me da la sensación que el rebrote del COVID, muchas actividades nuevamente van a sufrir las consecuencias de estar paralizadas. Esto trae una buena noticia para algunos, que yo no la comparto, yo reconozco obviamente y lo dije, ojalá que resulte el FOGAPE 2.0. A mí me queda la sensación que no va a suceder absolutamente nada. Y no me gusta el término que el FOGAPE 2.0 vaya a inversión. Y para eso está el FOGAIN. Existe el instrumento, están los recursos, etcétera. Siempre desviando los recursos y después dando explicaciones. Yo creo que usemos las herramientas que tenemos. Pero efectivamente, yo creo que dedicar a inversión, esto es típico, uno de los males que tienen las pequeñas y medianas empresas. Invertir en el corto plazo. 7 años es muy poco para una inversión. Por eso en la mayor parte de las pymes, el 65% de las empresas pymes mueren antes del 5º año. Porque se agarran los dedos, porque todo lo tienen en el corto plazo. En un periodo de 5 años siempre va a haber algún tipo de crisis. Y cuando vienen las crisis, cae la demanda, los bancos apretan porque tienen la garantía suficiente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, le deseo que tenga éxito el FOGAPE 2.0, pero para mi opinión personal, y ojalá que me equivoque, no va a tener los resultados esperados. Y siguen insistiendo en el Ministerio de Hacienda de los 300.000 que se vieron favorecidos por el FOGAPE 1.0. Para mi opinión personal, al escuchar al presidente de la República, cuando hizo el anuncio, era 1.200.000. El ministro de Hacienda dice que las pymes son 500.000, porque hay muchas que no están operando. Seguramente, si cómo van a operar. Si es justamente es darle liquidez para que empiecen a operar. Y lo segundo que me preocupa, oye, estaría llena en el diario, que en la región metropolitana los contratos se congelaron, en el fondo que no había nuevos contratos, una pequeña disminución. Esto demuestra que efectivamente las pymes de alguna manera no están operando adecuadamente como esponja social. Hoy día también sale la estadística de que el seguro de cesantía lo han utilizado los trabajadores de las grandes empresas, que efectivamente a donde se genera con mayor rapidez porque tienen espalda suficiente para despedir trabajadores, o el vínculo con el trabajador no es tan cercano con el que tiene la pequeña empresa. Generalmente existe un grado incluso mayor de amistad, y son padrinos entre ellos, etcétera, etcétera. Eso es lo que puedo decir sobre lo que me quedó la sensación un poquito amarga de la mesa de ayer. A propósito... Bueno, pero... sí, dale, Pepe. Es que el lunes pasado habíamos hablado de la necesidad de prorrogar la vigencia del seguro de cesantía. Y bueno, finalmente el gobierno envió un proyecto, está ahora en el Senado. Nosotros vamos a sesionar excepcionalmente en la semana digital una vez que el Senado lo apruebe para aprobarlo, porque obviamente, como dice Roberto, la situación se ha prolongado mucho más allá de lo previsto y es indispensable prorrogar también los subsidios de cesantía, porque el problema fundamental es la gente que está sin empleo y con pocas perspectivas inmediatas de recuperarlo. Oye, y otra cosa que yo le hallé toda la razón, participó el turismo, el asunto de las patentes. Están venciendo las patentes ahora y efectivamente no van a tener recursos para renovarlas, entonces creo que van a remate. Yo la verdad que me llamó la atención esa parte. Si es así, yo creo que es no reconocer que estamos en una crisis. ¿Cómo puede ser, oye Pepe, que el Estado dé la señal que son los primeros usureros de Chile, por las tasas de impuesto interno? Oye, eso no debería repetirse. Esta tasa de 1,5 era cuando la situación de nuestro país era otra. Entonces, es el padre Gatica, predicar, pero no realizar. Entonces, le estoy pidiendo a la banca seguramente sacrificio y el Estado, que debería dar el ejemplo, sigue con las mismas políticas de antes de la crisis. Obvio.
Obvio, mira, Hacienda se comprometió, yo le planteé el problema al ministro, espero que no sabemos qué va a pasar, pero hoy día, si tú, sin tener ni una deuda con tesorería, tú vas a reprogramar tu pago de las contribuciones, porque te cayó a fin de año, y tienes que pagarla y no tienes liquidez y quieres programarla a 12 meses, bueno, tienes un 12% de interés. Es ridículo que el Estado le ponga el doble de interés que el FOGAPE, cuando tiene garantía el Estado, naturalmente. Y estoy hablando además de gente que no tiene deuda, para no hablar de los intereses usureros que le ponen cuando alguien se retrasa. Estoy hablando de gente que no tiene ningún retraso, que va a programar y tiene 12% anual de interés, lo que es ridículo. Ahora el ministro compartió conmigo esto y se comprometió a intervenir para rebajar esa tasa. Bueno, no sabemos qué va a pasar con el ministro tampoco. Pero claro, el ministro, entre paréntesis, conversemos de eso porque yo creo que sería un daño brutal al gobierno, una sensación de fin de gobierno que ya está instalada, pero sería como el mazazo final, que se le vaya el ministro de Hacienda a una primaria donde no tiene opción, francamente, lo que muestra más bien el deseo de abandonar, no tanto de parte individualmente de él, probablemente está cansado, sino que también del partido. Tú dices que no tiene ninguna opción porque por volumen nomás, y movilización de militantes, una primaria de ese tipo que no tiene chance. No solo por eso, en realidad las primarias, francamente hoy día, y más encima en el contexto de pandemia, el ejército que tengas detrás no es tan relevante, porque además los ejércitos ya no tienen la disciplina de antes, sino pregúntale a Mario Desbordes, que va a ser proclamado por Renovación Nacional, pero que va a tener mucha fuga después de ser proclamado, y fuga de gente del partido, que va a estar con Sichel, que va a estar con Lavín. Mira, sobre todo cuando se trata de personas que van a someterse a una elección. Esas personas que van a someterse a una elección siempre buscan asociarse al candidato favorito. Si no, pregúntale lo que le pasaba a, ¿cómo se llama? ¿Arturo Alessandri? ¿Te acuerdas tú cuando compitió con Frey? Sí, Arturo Alessandri Pesa. Exacto, llegaba a los aeropuertos, y los diputados lo iban a esperar al aeropuerto y después se perdían y no iban a ninguna de las actividades, porque obviamente Frey arrasaba entonces y no querían aparecer asociados a una candidatura que sacó un poquito más de 20% de los votos. Entonces, aquí pasa lo mismo. Y el problema de Briones, que es un tipo preparado, que podría perfectamente haber sido, es que lleva la carga de el alineamiento absoluto con el gobierno. Y yo te digo, todos los demás candidatos van a jugar a desmarcarse. Todos. Sichel, Lavín y Desbordes van a jugar a desmarcarse, y el candidato que defienda a ultranza el gobierno, y está obligado a hacerlo, porque tampoco puede darse una vuelta carnero en un mes, va a ser castigado. Yo creo que no tiene ninguna opción, tiene muy improbable opción de instalarse entre los que están en la pelea. Y poco tiempo, además. Poco tiempo para sacarse el sombrero de ministro de Hacienda y transformarse en candidato y hablar de futuro sin el peso del pasado inmediato. Me decía un diputado de Bópoli ayer, oye, pero yo no puedo apoyarlo en la Araucanía porque el gremio del turismo, que es mi fuerte, está completamente resentido de la indolencia gubernamental. Lo que pasa es que, claro, el ministro de Hacienda particularmente, el encargado de cuidar la billetera y de apretar el puño, el candidato, el encargado de gastar y de abrir la mano. Oye, a mí siempre me queda la sensación que el ministro de Hacienda es como el gerente de finanzas en una empresa, pero siempre el gerente de finanzas es una persona que no tiene sueños.
Si lo que se requiere en nuestro país es tener sueños, necesitamos un gerente general, que en este caso particular es el presidente, que piense en grande, para dónde vamos como país, aunque estemos en crisis, cómo vamos a salir de esto. Realmente los ministros de Hacienda son justamente cuadrados y que no se pueden salir. Fíjate que siempre me acuerdo de Felipe Larraín, que fue el ministro anterior a este, que no da ni un peso para nada, pero para nada, acuérdense bien. Totalmente cuadrado de la estructura. Y llegó Briones y empezó a soltar el recurso un poquito más y bastante más que con respecto a Larraín. Sí. Pero a mí me llama mucho la atención que se siga siendo protagonista del sueño de Chile el ministro de Hacienda. Para mí, opinión personal, si yo fuera presidente, le dejaría manejar la billetera, en efectivo. Pero el de los sueños tiene que ser otro. Puede ser él. Bueno, y por lo mismo, Roberto, nunca en la historia de Chile un ministro de Hacienda ha sido presidente de la República. No, eso no lo sabía. ¿Ah? Han salido del Ministerio de Obras Públicas, que recorre Chile inaugurando puentes, en fin, de distintos lugares, pero nunca de Morandé. Sí, eso se ha dicho varias veces y en particular en esta situación donde tú tienes un gobierno que tiene una aprobación muy baja y que además tienes a un ministro de Hacienda que es de uno de los partidos más chicos de la coalición de gobierno y que tampoco tiene si tú quieres, aunque eso no ha sido óbice para que haya candidatos de ese mismo tipo en otros partidos también, no tiene una gran trayectoria política. Bueno, es una apuesta que yo tengo la impresión que tiene más que ver con la decisión de Felipe Kast de no presentarse él. Absolutamente, o sea, y Felipe Kast lo que hace es simplemente constatar una realidad, que él salió del cuadro presidencial, que su techo es el piso, es decir, de que lo máximo que podría conseguir es el resultado que ya consiguió y por lo tanto sería un pésimo negocio. Él está dejando pasar esta oportunidad probablemente para jugar otro rol y luego posicionarse. Y en algún sentido la candidatura de Briones es bastante funcional a la mantención del liderazgo de Felipe Kast, porque si salta Ignacio Briones, va a jugar su carta y luego va a volver a la academia. No va a continuar ejerciendo liderazgo partidario o político, ¿te fijas? Ustedes que son expertos comunicadores, a mí me llama mucho la atención cómo van saliendo estos personajes de presidente. Efectivamente, la expresidenta Bachelet, cuando se sube al tanque, aumenta su popularidad, es una enormidad. Y así sucesivamente, cada personaje hoy día en nuestro país ha salido de una circunstancia muy, muy especial. Dichera sale del ministerio, va al Banco de Estado, tiene su protagonista, la señora Narváez, la expresidenta la apoya, surge, incluso el senador Insulza dice que él duda y después se tiene que retractar que no era conocida por nadie, y así sucesivamente. Es digno de estudio de marketing político. No tengo idea si existe el marketing político, pero efectivamente cómo van pasando los personajes, es impresionante. Briones, porque Felipe Castro, se lo escuché recién a Fernando, es porque renuncia Felipe a ser candidato y sale este personaje. Claro, hay una diferencia bien notoria entre candidatos que emergen porque espontáneamente la gente dice me gustaría que tal persona fuera presidente. Pasó con Jadwe, pasó con Pamela Giles, pasa con Lavín, pasó con Sichel, pasa con Matei, Desbordes en menor medida, Heraldo, Vidal, en fin, por lo menos una fracción, por pequeña que sea, dice tanto.
Y la otra, que antes era muy usual, pero hoy día es excepcional, que el partido haga una operación o un grupo haga una operación e instale un candidato. ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, del ex presidente de Codelco? ¿Cómo se llama el socialista? Oscar Landerreche. Oscar, por ejemplo, emerge, se convierte en una cosa mediática fuerte, pero no conecta, no aparece en las encuestas en ninguna, es decir, a nadie se le ocurre espontáneamente pensar en qué, y ese proceso de elite, por marketeado que sea y bien hecho, y por gran potencial que tuviera Oscar, en fin, no prende, como diría Clemente Pérez. No prendió. Y en cambio ahora vamos a ver qué pasa con la candidata que sale desde el mundo socialista, Paula Narváez, que es lo mismo que Landerreche, pero en otro contexto y probablemente con la fuerza que le imprimió Bachelet y en el marasmo presidencial del Partido Socialista, que estaba completamente marginado del debate presidencial, y con esta carta se pone en el centro del debate presidencial, pero está por verse la prueba mayor, si logra aparecer o no aparecer como presidenciable a ojos de la gente, no a ojos de la élite socialista y más allá de la élite socialista. Si logra o no logra instalarse como candidatura, eso está por verse, porque la fuerza, yo creo que sí. Yo creo que sí, que tiene opción y que va a estar en la papeleta y que tiene una muy buena opción de ganar la primaria a la centroizquierda. Y si la ganara, es más competitiva con un candidato del mundo PC y Frente Amplio que lo que podría ser un liderazgo tipo más maduro, digámoslo eufemísticamente, de la Concertación. Pero por supuesto es una hipótesis, hay que ver si efectivamente encuentra o no encuentra raíces, porque si no las encuentra va a ser otra operación de la elite sin resultado. Yo apostaría que sí. Oye, el caso del 11 de abril, me equivoco, son las elecciones de los constituyentes, sí, ¿no? 11 de abril. ¿Qué piensas? 11 de abril. ¿Cómo va eso? Yo lo veo que se enfrió después de los nombres, etcétera. No ha habido un nuevo impulso. No, está empezando una evolución tremenda de candidaturas, hombre. Sí, tremenda. Pero mañana comparto contigo, pero no, el público no es la conversación que uno se siente con otro y le dice, oye, mira, que está. Bueno, porque recién empezó, todavía ni sabe quiénes están inscritos. Mañana se publica, entiendo, el CERVEL publica la lista de quienes fueron aceptados y quienes fueron objetados. Y ahí se inicia un plazo para responder a las objeciones, si es que las hay, porque seguramente habrá personas que no cumplieron los requisitos. Está el lío de Felices y Forrados, que es una empresa con fines de lucro que inscribió una lista y que cobró por inscribirse y que el CERVEL planteó objeción, tendrá que resolver si la acepta o la rechaza, seguramente irán al Tricel si es que la rechaza. Mi opinión es que no puede haber una lista organizada por una empresa, es como si la CMPC o cualquier otra empresa pusiera una lista de constituyentes. Más encima en su plataforma, no sé si la vieron, pero en su plataforma, para ser candidato había que suscribirse y pagar la cifra por la asesoría anual que entrega esa empresa. Oye, Pepe, perdón, ¿se les va a entregar recursos para darse a conocer o publicidad en el fondo a los constituyentes, o que cada uno se rasca con sus propias uñas? No, cada uno se rasca con sus propias uñas. Está la franja, por supuesto, televisiva, que es una muy buena opción. Y esta campaña, fíjate, creo yo, va a tener bastante menos incidencia el dinero que lo que tiene habitualmente en las campañas, producto de que va a ser bastante contracorriente contratar ejércitos de puerteros para que vayan a entregar folletos a las casas. No creo que sean muy bien recibidos en este esquema de pandemia, y por lo tanto va a haber muchas redes
va a ser muy influyente lo que hagan los medios de comunicación, las radios, los distintos canales, etcétera, en los debates, y esto ya viene, como comentamos el otro día, viene huyendo. Yo he visto una cantidad impresionante de debate en distintos medios, en mall, distintas plataformas, radios, en fin, donde hablan y juntan a personas. Ahora, en la medida que ya estén los candidatos, seguramente lo harán con candidatos representantes de las distintas listas. Yo he estado mirando, fíjate, el detalle de los distritos y claro, hay dispersión en algunos distritos, hay menos de lo que aparecía al inicio en otros distritos, hay muchos. El otro día conversábamos de la cuestión de la proporcionalidad, y la clave está en que hay muchos distritos donde hay muchos candidatos que aparentemente no tienen opción de elegirse, y en la medida que ellos reciban votaciones menores que no les dé para elegirse, obviamente las listas grandes van a quedar sobre representadas, y particularmente la lista más grande, que es la lista única de la derecha. Oye, Sí. ¿puedo hacerle una pregunta, Pepe? ¿Vas a hacer el video de la explicación, cómo se eligen todo esto? Porque la semana pasada explicaste, yo la entendí en parte, no todo, le reconozco, pero Fernando dijo, sería interesante que alguien hiciera un video explicando qué significa, y por 5, por 6, y empieza todo el cálculo. Porque, oye, como no tenemos educación cívica hoy día en los colegios, y tampoco hemos leído mucho, sería bueno de alguna manera la gente sepa cómo ya, tenéis pega, Pepe. Sí, lo que pasa es que como yo soy actor también, prefiero entregarle esa tarea, y se lo he hablado a Tres Quintos, a Kenneth Bunker, a Mauricio Morales, personas que se ponen, porque claro, yo a mí me escuchan los que me quieren y me escuchan menos los que no me quieren. Prefiero que hable alguien neutro. Sí. Ya, oye, muchas gracias a los dos. Cuídense. Chao. Chao. Gracias. Un buen fin de semana. Igualmente. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.